Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la audiencia cuyo receso fue decretado el día de ayer. Para efectos de la continuación el día de hoy, habiendo escuchado los alegatos de conclusión formulados por las partes, procede el despacho a dictar sentencia. Vamos en primer lugar a dejar constancia de quien se encuentra presente para que quede en el audio y video, doctora. Buenos días, su señoría, buenos días, señorita secretaria. Eh, Mi nombre es Rosalba Bernal, apoderada de la demandada en la demanda inicial y apoderada de la demandante en reconvención. Gracias. Bueno, el despacho procede a proferir sentencia en este asunto. Eh, de entrada anunció que las pretensiones de la demanda principal serán negadas. Igualmente serán negadas las pretensiones de la demanda de reconvención y para el efecto es necesario hacer las siguientes consideraciones. Eh, en primer lugar, la demanda principal fundamentalmente lo que solicita es que se declare por parte de este despacho que el contrato que en su momento celebró Saico con la sociedad demandada, es decir, Servintec SAS, adolece de una serie de vicios que deben causar que se declare inoponible. Esa es la pretensión principal, pero también como pretensión subsidiaria se formuló que con los mismos fundamentos de derecho se declare o bien la nulidad absoluta o bien la nulidad relativa de dicho contrato. Como se dijo al momento de hacer la fijación del litigio, el fundamento central de la demanda principal gira en torno a las facultades que el gerente general y representante legal de Saico tenía limitadas por efectos de sus estatutos a un monto máximo de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que como consecuencia de esa limitación el contrato específico que se ha demandado superaba esa cuantía y que por ende debe ser declarado inoponible o nulo por nulidad absoluta o relativa. Como consecuencia de esas pretensiones principales y subsidiarias se solicitan otras pretensiones de condena que van dirigidas esencialmente a que se ordene las restituciones, lo que se conoce como restituciones o prestaciones mutuas entre las partes contratantes. Eh, por su parte, la demanda de reconvención lo que busca es, en torno al mismo contrato, que se declare el incumplimiento de algunas de las obligaciones derivadas del mismo, digamos, cuyo contenido será analizado más adelante respecto de cada una de esas obligaciones que se consideran incumplidas por parte de la demandante en reconvención. Visto de esta manera general, el contexto dentro del cual gira el objeto de debate, este despacho debe analizar y resolver varios problemas jurídicos. El primero de ellos es si en efecto el gerente de la sociedad de Saico, en el momento en que celebra ese contrato, estaba o no atado a los límites impuestos por los estatutos en cuanto a la cuantía máxima de los negocios que podía celebrar. Si eso es así, habrá que ver cuáles fueron los efectos que se produjeron respecto de la celebración del contrato específico que en su momento se celebró con Servintec, y en tercer lugar, si hubo o no una ratificación de los actos que eventualmente hubieran sido celebrados sin respetar ese límite y cuáles serían los efectos de esa ratificación en el presente asunto. Respecto de la demanda de reconvención, desde luego habrá que analizar el problema jurídico relacionado con si está demostrado o no el incumplimiento de las obligaciones según se alega en la demanda de reconvención. Bien, empezamos por decir lo siguiente. Es cierto y está demostrado dentro del proceso, se dijo al momento de hacer la fijación del litigio,
que los estatutos de SAICO consagraban una limitación específica para el caso de las actuaciones del gerente y representante legal. En efecto, el artículo 51 disponía que el máximo o los contratos, cualquier tipo de acto o contrato que fuere celebrado por el representante legal y que superara el monto de 200 salarios mínimos, debía ser autorizado por el Consejo Directivo. Eso no ha sido objeto de discusión, está debidamente demostrado dentro del proceso y ese es el hecho del cual se debe partir. Siga por favor, doctor, si quiere. Ubíquese. Tratándose en consecuencia de una sociedad como lo es SAICO, que es una sociedad de las que se conocen como sociedad de gestión de colectiva de derechos de autor, no escapa esa sociedad al principio general que impera para todas las personas jurídicas, y es que están atadas tanto a la ley como a los estatutos. Los estatutos de una sociedad no son otra cosa que una expresión de la autonomía de la voluntad, lo cual quiere decir que lo que allí se establezca, y siempre y cuando esas estipulaciones que obren en el contrato de sociedad y en los estatutos de la sociedad no contravengan a la ley, deben ser respetados, son ley para las partes, obligan no solamente a los asociados, a los órganos de administración de la misma sociedad, sino también a las autoridades del Estado. Por esa razón, el análisis que se debe hacer es si el hecho de que mediante la resolución 206 que emitió la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante la cual se designa a Andrés Espinosa Pulecio como gerente general, con unas facultades, se dice allí en el numeral cuarto de la parte resolutiva de dicha resolución, al momento de hacerse la advertencia de que ese gerente general contaba con facultades de consejo directivo e inclusive del presidente de la misma sociedad, si esa designación con ese ingrediente que se le puso en la resolución 206 es o no contrario al ordenamiento jurídico. Para este despacho es evidente que al hacerse esa designación de esa manera se vulneró lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 44 del año de 1993, que dispone en esencia que el gerente de una sociedad de este tipo no puede ejercer como miembro del consejo directivo, ni del comité de vigilancia, ni de ningún otro órgano de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. Es decir, la norma es clara al decir que no se pueden reunir en una misma persona las funciones y las facultades de gerente y de consejo directivo, y fue precisamente eso lo que se hizo en la resolución número 206. En la resolución 206, si uno lee el numeral cuarto de la parte resolutiva, se designa a Andrés Espinosa Pulecio como gerente general y dice, comillas, quien cuenta con facultades de consejo directivo, presidente y gerente general. Esta disposición adoptada por la Dirección de Derechos de Autor es contraria a la Ley 44 y por esa razón no hay lugar a dudas al decir que la facultad que se le otorgó a ese gerente general nombrado por la Dirección General desbordó lo dispuesto en la ley. ¿Cuáles son los efectos de que la Dirección de Derechos de Autor hubiere adoptado esa decisión de esa manera? En la demanda se plantean dos posibles efectos que se derivan de las pretensiones principales y subsidiarias que fueron planteadas. Se habla de inoponibilidad y se habla de nulidad absoluta o relativa de los actos o contratos celebrados por ese gerente general. Es necesario determinar cuál sería o cuál es el efecto que se produce por la violación de esa norma, porque de ello depende el análisis que se haga sobre cuál es el efecto en el caso específico respecto de lo que se planteó por la parte demandada, respecto de la existencia o no de ratificación del acto y cuáles serían los efectos de esa ratificación. Si se llega a la conclusión de que es un caso de inoponibilidad, es necesario empezar por decir que esa figura
produce efectos respecto de terceros. La inoponibilidad de un acto jurídico, a diferencia de la nulidad, es la posibilidad de hacer valer ese acto jurídico ante terceros diferentes a quienes celebraron el contrato. Es decir, como se trata de efectos producidos respecto de terceros y los casos en los que se produce dicha inoponibilidad tiene que ver con defectos en la formación del acto, no se puede en este caso decir válidamente que estamos frente a un caso de inoponibilidad, por cuanto lo que se está alegando aquí en la demanda es que el acto no produzca efectos entre las mismas partes que celebraron el contrato. Es decir, es Saico, parte contratante, y Servintec, parte contratista, quienes están presentes en el proceso discutiendo la validez y la eficacia de ese acto jurídico. En consecuencia, no se trata de un caso de inoponibilidad, sino de un caso de nulidad. Como bien lo saben ustedes, la nulidad siempre se ha clasificado en nulidad absoluta y relativa. Los casos de nulidad absoluta en materia de contratos o de actos jurídicos se refieren específicamente a tres eventos. El primero de ellos es cuando haya causa u objeto ilícito. El segundo, cuando falte alguna solemnidad obligatoria en el acto. Y el tercero, cuando se trate de casos de incapacidad absoluta. Y la nulidad relativa, por el contrario, se refiere a los casos de incapacidad relativa o de vicios del consentimiento, es decir, error, fuerza o dolo. El caso específico de los representantes legales que celebran actos jurídicos desbordando los límites que le establecen los mismos estatutos ha sido considerado por algunos autores como un caso de nulidad absoluta y por otros como un caso de nulidad relativa. No hay unidad de criterio al respecto, pero lo cierto es que el artículo 1742 del Código Civil, que habla del saneamiento de las nulidades, si bien es cierto en su redacción original consagraba la prohibición del saneamiento cuando se tratara de nulidad absoluta, con la modificación que le introdujo la Ley 50 de 1936 se hizo una salvedad, y es que se dijo, quedó el artículo 1742 del Código Civil redactado de tal forma que se dice que esa nulidad, me refiero a la nulidad absoluta, sí se puede sanear, siempre y cuando no haya sido generada ni por causa ni por objeto ilícito. Y lo dice, además, añade la norma, se puede sanear por ratificación de las partes. En el presente caso, fue precisamente eso lo que ocurrió, es decir, que se produjo la ratificación de los actos que inicialmente pudieran ser considerados como nulos. Hay dos elementos probatorios en este caso que son los que demuestran a cabalidad la existencia de la ratificación. El primero de ellos es el texto de la resolución número 045 de fecha 2 de marzo del año 2015, resolución expedida por la Dirección de Derechos de Autor, y que, para entrar un poco en contexto de lo que es esa resolución 045, es una resolución que resuelve una investigación que se adelantó en contra del gerente general de Saico, precisamente o entre otras cosas por hechos relacionados con la celebración del contrato de que se está hablando en este proceso. En esa investigación administrativa, al momento de resolver la Dirección de Derechos de Autor, y hablando específicamente del cargo quinto, que es el que se refiere a los hechos relacionados con el contrato celebrado con Servintec, analiza el tema de la celebración de actos por fuera de los límites de 200 salarios mínimos consagrados en los estatutos, y dice lo siguiente. Voy a leer textualmente únicamente la parte pertinente de esa resolución. Es de recordar, dice la resolución, que el señor Espinosa Pulecio, es decir, quien actuó como gerente general y representante legal de Saico en su momento, ostentaba, además del cargo de gerente general de la sociedad, las facultades de consejo directivo,
por lo que puede decirse que tenía una autorización tácita para la celebración del citado contrato, cumpliendo entonces la disposición estatutaria exigida. Esta parte es de la que el despacho se ha apartado. Este despacho no considera que realmente el hecho de que en la resolución 206 se le hubieran dado al gerente facultades tanto de gerente general como de consejo directivo lo habilitaran para celebrar contratos por encima de los límites establecidos. La parte que interesa es la que sigue, que dice lo siguiente: no obstante, se evidenció que mediante actas número 19 y 20 de 2013, entre paréntesis cuaderno 4 folios 522 a 549 y cuaderno 1 folios 11 a 40 respectivamente, estos folios se refieren pues a los folios del cuaderno de la investigación administrativa, eh, que existe una ratificación de las actuaciones así, dos puntos, comillas, aquí viene la lectura de la parte que transcribe la entidad, que se refiere al texto de las actas del Consejo Directivo, comillas, el gerente general de SAICO procede a solicitar autorización al Consejo Directivo a efectos de que se ratifiquen todas las actuaciones y contrataciones que ha realizado la Gerencia General, en cuyos casos ha excedido la cuantía prevista en las actuales normas internas administrativas de SAICO. El Consejo Directivo observa que todas las actuaciones realizadas por el gerente general cuentan con los debidos soportes, razón por la cual convalida y ratifica todos los contratos y decisiones adoptadas desde la fecha de entrada en funciones del cargo de gerente general, esto es agosto de 2012, cierra comillas. Hasta ahí llega el texto de las actas correspondiente al Consejo Directivo de SAICO, que transcribe la Dirección de Derechos de Autor en la resolución 45. Continúa la resolución diciendo lo siguiente: por lo que se concluyó que, respecto de la firma del contrato con Servintec por parte del gerente general de SAICO, se contó con la autorización del Consejo Directivo de la sociedad y en esa medida no se vulneraron las disposiciones contenidas en el artículo 5º, literal Q, de los estatutos sociales. Bien, este es un primer elemento probatorio. Si a uno le quedara duda, porque en efecto esta no es el acta, este no es el acto mediante el cual el Consejo Directivo de SAICO hace la ratificación, sino es apenas una resolución que remite al texto de esa acta. Hay que decir que, pues, en primer lugar, esto es un acto administrativo, es un documento de naturaleza pública, acto administrativo que goza del principio de presunción de legalidad, de manera que en principio uno podría atenerse a lo dispuesto en esa resolución. Pero si le quedara alguna duda sobre la veracidad y el contenido de esas actas y de esas autorizaciones, puede acudir a un segundo elemento probatorio, que es el interrogatorio de parte practicado en este proceso, y específicamente el interrogatorio al representante legal de SAICO. En el audio respectivo se observa o se oye lo siguiente: en la hora 1, minuto 4, se le pregunta al representante legal de SAICO lo siguiente: diga usted si el Consejo Directivo de SAICO, en sesiones llevadas a cabo en el primer trimestre del año 2013, ratificó expresamente las actuaciones del gerente, incluidas las superiores a 200 salarios mínimos, y que además posteriormente fue vinculado como empleado directo. El representante legal responde lo siguiente, dice: no sé, señor juez, yo vengo ejerciendo el cargo de gerente general de SAICO desde octubre de 2017. No sabría responder qué decisiones adoptó el Consejo Directivo. Frente a esa respuesta del representante legal, el despacho no solamente requirió al representante legal, se le hizo una ilustración sobre cuál era su responsabilidad al momento de absolver el interrogatorio de parte. Se le indicó que era su responsabilidad y su deber venir debidamente informado, y que el hecho de que él estuviera solamente como representante legal desde el mes de octubre no lo eximía de responder, aunque se refiriera a hechos anteriores a su gestión. A lo cual, y una vez hecha esa explicación, el representante legal, a pesar de ello, eludió dar una respuesta concreta, manifestó que no conocía esas situaciones y que en todo caso, si esa era una imposición del despacho, él se atenía a las consecuencias. Frente a esa manifestación, nuevamente se le indicó por parte del despacho que esa no era una imposición del despacho, sino una consagración de naturaleza legal, que el Código General del Proceso lo dispone así,
ese deber de venir debidamente informado y que en todo caso, si él persistía en evadir las respuestas, las consecuencias eh, negativas eran para la parte que él representaba, frente a lo cual nuevamente se le concedió el uso de la palabra por si quería agregar algo y finalmente pues no dio respuesta clara, concreta sobre lo que se le estaba preguntando. Al respecto hay que hacer el siguiente análisis. En primer lugar, el artículo 194 del Código General del Proceso dispone como regla general que el representante legal, gerente, administrador, mandatario de cualquier persona jurídica puede confesar mientras desde luego está en el ejercicio de sus funciones y que dicha confesión se puede incluso extender a hechos anteriores a su representación. Por su parte, el artículo 198 del mismo código dispone que cualquier representante legal, esa norma establece una serie de normas que gobiernan el tema del interrogatorio de parte cuando se trata de representantes legales de personas jurídicas. En primer lugar, establece que cuando una persona jurídica tiene varios representantes legales, cualquiera de ellos puede absolver el interrogatorio y no puede invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia para efectos de ese interrogatorio. En tercer lugar, dispone que no puede tampoco el representante legal decir que no le constan hechos relativos a la sociedad que él representa, que tampoco puede alegar que no está facultado para absolver el interrogatorio o que esa no es una función o un asunto de su competencia. En otras palabras, para decirlo de manera general, se repite lo que ya se dijo en la audiencia respectiva, y es que todo representante legal tiene el deber de venir debidamente informado a la audiencia sobre todos los hechos, tanto de su gestión como hechos anteriores a la gestión. ¿Qué pasa cuando eso no es así? Se produce lo que se llama la confesión presunta. El artículo 205 establece de manera clara tres eventos en los que se produce confesión presunta. El primer lugar es cuando el representante legal no asista a la audiencia o la parte a quien se va a formular el interrogatorio. El segundo caso es cuando el interrogado sea renuente a responder, es decir, cuando se niegue a responder lo que se le está preguntando, sin justificación alguna. Y en tercer lugar, cuando a pesar de que da respuestas, sus respuestas son evasivas, es decir, que el interrogado da respuestas, pero no son respuestas concretas, claras, fidedignas sobre aquello que se le está preguntando. En este caso fue precisamente eso lo que ocurrió. Se le preguntó al representante legal si era cierto o no que los actos celebrados por el gerente general en su momento designado por la Dirección de Derechos de Autor habían sido ratificados expresamente por decisión del Consejo Directivo. Ese es un hecho del cual él debía tener conocimiento. Todas las decisiones que adopta una sociedad a través de sus órganos de administración y dirección deben quedar constancia en las actas respectivas, y las actas respectivas desde luego están bajo la custodia de los órganos de la sociedad, y el gerente desde luego debe tener acceso, y cuando sabe que ha sido citado a un proceso judicial para discutir precisamente materias relacionadas con decisiones adoptadas por ese consejo directivo, pues el mínimo deber de cuidado era haber revisado esas actas para saber qué era lo que había hecho o no hecho el consejo directivo. Como se trata de respuestas evasivas y de renuencia también a responder sobre hechos concretos que se le estaban preguntando, esto produce confesión presunta, que viene a ser integrado, que viene a ratificar lo que se lee en el texto de la resolución 45 a que ya se hizo alusión. Por último, el artículo 197 también prevé que la confesión admite prueba en contrario. Cualquier tipo de confesión admite prueba en contrario, a pesar de que el interrogado no asista a la audiencia, sea renuente, sea evasivo, de información equivocada, falsa, ambigua. A pesar de eso, frente a esa confesión tenía la parte la posibilidad de contrarrestar esa confesión presunta y mediante prueba documental, testimonial o cualquier otro tipo de prueba hubiera podido desvirtuar esa confesión, cosa que no hizo tampoco el representante legal de Saico. De hecho, en esa audiencia manifestó el representante legal que si podía otorgar un tiempo para que él consultara las actas y se suspendiera la audiencia, él podía informarse debidamente y en consecuencia dar respuesta a esos interrogantes.
cosa que tampoco hizo. Hay que recordar que esa audiencia fue suspendida no por ese motivo, por otros motivos, pero fue suspendida y se continuó en fecha posterior, de manera que hubiera podido el representante legal a la siguiente sesión de audiencia llegar con la documentación y la información pertinente y decir: señor juez, frente a lo que me preguntaron, aquí está la información y yo puedo demostrar que eso que se está firmando acá no es cierto, cosa que no ocurrió, no hizo tampoco el representante legal esa gestión. En conclusión, sea que se trate de un caso de nulidad absoluta o de nulidad relativa, lo cierto es que si dicha nulidad sí tiene la posibilidad de ser saneada mediante la ratificación que está aprobada en el presente proceso, y en consecuencia esto dará lugar a la negación de las pretensiones de la demanda principal. Respecto de la demanda de reconvención, empecemos antes de hacer el análisis sobre lo que es el contenido de las pretensiones de dicha demanda, haciendo alusión a algo que fue mencionado por el señor apoderado de la parte demandante al momento de formular sus alegatos de conclusión, y es que se pidió al despacho que se revisara el tema de la admisión, inadmisión y posible rechazo de esa demanda de reconvención, por cuanto una vez presentada esa demanda de reconvención se produce un primer auto que es inadmisorio de la demanda, auto que se notifica por estado del 3 de noviembre del año de 2016. Dice el apoderado de la parte demandante que el memorial de subsanación se produjo cuando ya habían transcurrido los 5 días de que hablara o los 5 días de que disponía para subsanar, por cuanto dicho memorial habría sido presentado el día 16 de noviembre. Del examen del expediente, el despacho encontró que ello no es así. El memorial fue presentado el 10 de noviembre del año de 2016. Posiblemente el equívoco se debe a que el reloj de la Secretaría dice 16 noviembre 10. El primer número es el año, el 10 es el día. Este hecho se corroboró con el sistema de gestión judicial, en el cual queda constancia de cuándo fue presentado el memorial, aparte pues del reloj que se imprime en el memorial respectivo, de manera que el memorial sí fue presentado en tiempo y por ende no había lugar al rechazo de la demanda. Hecha esta consideración preliminar, hay que decir lo siguiente: en la demanda de reconvención se solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato 758, es decir, el mismo contrato objeto de la demanda principal, y se dice, aunque en las pretensiones no se especificó de manera clara, de la lectura de los hechos es posible determinar que básicamente las obligaciones que se alegan incumplidas por la parte demandante son las siguientes. En primer lugar, una obligación de pago de las sumas a que se había obligado Saico en virtud de ese contrato. En segundo lugar, la obligación de prestar las instalaciones en la medida de lo posible para el desarrollo del objeto contractual. En tercer lugar, la obligación de atender solicitudes sobre modificación o ajuste de reglamentos, manuales, etcétera, relacionados con la forma de hacer el recaudo de estas sumas. En cuarto lugar, la obligación de definir unas políticas generales de cobro. Y en quinto lugar, la obligación de expedir certificaciones sobre los valores recaudados para poder así proceder a la facturación. Este despacho lo que encuentra es que ninguno de estos incumplimientos fue demostrado. Respecto de la primera obligación que se alega incumplida, es decir, la obligación de pago, en la demanda no se dijo exactamente cuáles fueron las obligaciones que supuestamente no fueron cumplidas por parte de Saico. Hay que tener en cuenta que este es un contrato de ejecución sucesiva pactado a varios años, de manera que formular la pretensión de esa manera general, cuando es evidente que no se trata de una obligación, de un incumplimiento de pago general, porque aquí en los interrogatorios de parte además se demostró que en efecto sí se pagaron algunas sumas, hace que esa pretensión adolezca de claridad y de concreción, y esa falta de claridad no se logró subsanar con la interpretación de los demás elementos de la demanda, inclusive de los demás documentos que obran en el proceso, porque lo cierto es que no se determinó exactamente cuáles fueron las obligaciones que no se pagaron. Tampoco se solicitó una prueba pericial, que hubiera sido seguramente la más idónea
para efectos de que un perito contable con toda la documentación a su disposición pudiera determinar cuáles fueron las sumas recaudadas por parte de Servintec, cuáles fueron las comisiones que se generaron, las cuentas de cobro o facturas presentadas ante Saico, cuáles se pagaron y por ende cuáles no fueron pagadas en su debido momento. Sí, sí se solicitó una prueba de informes, prueba que nunca se materializó y que seguramente tampoco hubiera producido mayor certeza sobre el asunto. Pues, de hecho, lo que se solicitaba era una información sobre la facturación, pero eso por sí solo no alcanzaba para demostrar el incumplimiento. Respecto de las otras obligaciones, hay que decir lo siguiente: la obligación de prestar las instalaciones era una obligación que estaba sometida a una condición, era que en la medida de las posibilidades y por parte de Saico, esa obligación debería ser ejecutable. Esa condición tampoco fue demostrada dentro del proceso. La obligación de atender las solicitudes sobre modificación o ajuste de reglamentos y manuales relacionados con la forma de hacer el recaudo tampoco se acreditó en el proceso que esas solicitudes hubieran sido hechas por parte de Servintec como para que uno pudiera concluir que no fueron atendidas en su momento por Saico. Respecto de la obligación de definir las políticas generales de cobro, pues lo cierto es que de la lectura del mismo contrato aparecen allí esas políticas generales. Si allí se establece cuáles son las sumas que debía cobrar Servintec, en qué condiciones, a quiénes, cómo debía ser el cobro y cuál era la comisión a que tenía derecho por cada uno de esos cobros en los casos de cobro directo, cobro jurídico, cobro prejurídico, y la forma como se debía pagar esas comisiones, pues ahí está la completitud de todas las políticas de cobro, de manera que es una obligación que no se encuentra cumplida desde la misma celebración del contrato, a no ser que hubiera un cambio de políticas, en cuyo caso eventualmente podría referirse al cambio de esas políticas. Y por último, respecto de la obligación de expedir una certificación sobre valores recaudados para poder facturar, pues hay que remitirse necesariamente a la primera, que es a la obligación de pago, que solamente en la medida en que se hubiera logrado demostrar cuáles fueron los recaudos que se hicieron, las cuantías de los mismos y si se hicieron las facturaciones por cada uno de esos cobros, en caso de que no se hubiera hecho el pago respectivo, pues sería relevante entrar a estudiar el tema de si ese pago o no pago obedeció a culpa de Saico, en el sentido de no haber expedido las certificaciones en su momento y a tiempo para que se pudiera hacer el cobro respectivo. De manera que está atada necesariamente a esa primera obligación, que como no se declara o este despacho considera que no se logró demostrar su incumplimiento, pues por sustracción de materia esta última tampoco. Hay que aclarar también respecto de esta demanda de reconvención, que si bien es cierto, la parte demandada en reconvención, es decir, Saico, no contestó la demanda, lo cual en principio autorizaría para que se aplique igualmente la figura de la confesión presunta, porque ese es otro caso en que opera la figura de la confesión presunta. En el presente caso no es posible hacerlo, porque es que la confesión presunta parte de la base de que haya unos hechos ciertos y concretos respecto de los cuales se pueda declarar confeso a quien no contesta la demanda, y lo que se acaba de explicar es que precisamente las pretensiones adolecen de falta de claridad y de concreción como para que pueda declararse la confesión presunta en este específico caso. Por todo lo anterior, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, niéganse las pretensiones tanto de la demanda principal como de la demanda de reconvención. Segundo, condénase en costas por la demanda principal a la parte demandante, liquídense conforme a la ley e incluyase la suma de 15 millones de pesos por concepto de agencias en derecho. Tercero, sin condena en costas por la demanda de reconvención en virtud del amparo de pobreza vigente en favor de la parte vencida. Se concede el uso de la palabra a los señores apoderados por si quieren hacer alguna manifestación. Me regalas unos minuticos, hablo con mi representante.
Tiene el uso de la palabra apoderado de la parte actora. Muy buenos días. En cuanto a la determinación que se acaba de tomar, con fundamento en el artículo 285 del Código General del Proceso, me permito reclamar la adición, complementación, adición y corrección de la sentencia, pero sin importar los resultados de la misma. Desde ahora me permito interponer el recurso de apelación y para ello presento los siguientes argumentos. Se permite que en el alegato de conclusión se haga observación, pedimento de algo que se haya encontrado en el transcurso del proceso. Recuerdo perfectamente que solicité tener en cuenta la carta concepto del exmagistrado de la Corte Constitucional, doctor Alfredo Beltrán Sierra, donde jurídicamente hace una exposición para resaltar que el contrato 758, motivo de la demanda principal y demanda de reconvención, quebrantó todas las disposiciones que tienen que ver con las leyes de derechos de autor, así como de la conformación de las personas jurídicas en Colombia. Porque no es posible que un error de un funcionario pueda persistir. A manera de ejemplo, si un juez nombra a un curador y por el hecho de que nombró el curador ya es ley para las partes, no, porque de pronto no designó una terna, sino una sola persona, o nombró terna sabiendo que en el mismo juzgado dos de esos curadores en otros expedientes habían muerto. El derecho de autor se extralimita, vulnera una serie de leyes que así no hayan sido objeto de reparo en lo contencioso administrativo o inclusive en lo penal. Lo cierto fue que los estatutos se consideran para la sociedad, al igual que en un condominio, los estatutos vienen a ser la pequeña constitución de esa persona jurídica, donde no pueden confundirse, revolverse las funciones de esos cuerpos directivos, porque el gerente tiene unas funciones específicas, el consejo directivo otras, el presidente del consejo directivo otras diferentes. Estas situaciones fueron advertidas en resoluciones de derechos de autor de que efectivamente se confundieron, tal como usted, señor juez, lo citó al referirse a la ley 44 de 1993 en su artículo 20. E insisto, esos estatutos fueron aprobados por derechos de autor, la misma que los quebrantó con la resolución que permitió la intervención de Saico para nombrar con facultades cuasiomnímodas al señor Espinosa Pulecio. En este sentido, es bueno que se haga la aclaración, adición, corrección y modificación, porque se reclamó oportunamente la validez de ese concepto jurídico respetado, donde se hace ver que ese contrato 758 no puede surtir efectos para las partes, ni mucho menos para terceros, al quebrantar de manera descarada, abierta, disposiciones legales y los mismos estatutos. Vemos que efectivamente esa resolución 45 que cita el despacho del 2 de marzo del año 2015 tiene unas cosas, pero se omitió que allí precisamente se estaba investigando a Andrés Espinosa Pulecio, a quien le declararon probados los cargos cuarto y sexto que se le habían elevado en la resolución 288 del 2014, hasta el punto de que en el punto cuarto se le impuso una multa de salarios mínimos legales vigentes, y en el punto sexto se dispuso
exhortar a Saico para que ante la posible existencia de un reproche por la cuantía, la experiencia, la idoneidad del contratista, la responsabilidad del gerente general provisional como administrador de los recursos, ante un eventual detrimento patrimonial, que fue lo que en realidad ocurrió con ese contrato, se adelantaran las sanciones legales pertinentes. Tan pronto se produce esa resolución, entonces Saico decide acudir a la justicia ordinaria y presenta la demanda que hoy nos ocupa. Es otro aspecto que debe estudiarse para el aspecto de la aclaración, corrección, adición y complementación, porque incide necesariamente en la parte resolutiva de la sentencia que se acaba de proferir. Vemos también que en la audiencia del 28 de agosto se enfatizó sobre algo que se tocó cuando se dio contestación a las exenciones de fondo o mérito. Hace referencia al proceso ejecutivo del Juzgado 40 Civil del Circuito, donde hubo una declaración que es ley, es cosa juzgada en cuanto al incumplimiento mutuo de las partes en cuanto a ese contrato 758, hasta el punto de haberse aportado un CD con los audios, y el señor juez mencionó que lo iba a valorar y estudiar, pero al menos en la parte que he estado presente no se tocó ese tema de vital importancia, y en esa audiencia del 28 de agosto ese señor juez dijo que dejaba en suspenso, que más adelante vería si era necesario que se quedara con solo el CD o recibir la totalidad del expediente, que la he mantenido en las audiencias, para hacer entrega al juzgado para profundizar sobre los hechos de esa demanda, así como sobre las pretensiones de la demanda principal. Con base en esas mismas razones que se exponen, pero por estarse quebrantando normas constitucionales del artículo 229, 228 y siguientes, me aparto de la determinación para que se interponga el recurso, para que se me conceda el recurso de apelación ante sus inmediatos superiores, porque no podemos permitir que esa designación que se hace de un gerente provisional, violando unos estatutos, violando unas disposiciones legales, eso en la práctica es cometer un delito, y ese delito debe ser puesto en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo al artículo 417 del Código Penal, en armonía con el artículo 66 y 67 del procedimiento penal. Usted aceptó en los motivos y razones para proferir la sentencia que efectivamente sí hubo ese quebranto, porque es impropio haberle dado facultades a este señor Espinosa Pulecio de consejo directivo, de presidente del consejo directivo y al mismo tiempo de gerente general, porque precisamente lo que se quiso en los estatutos que están vigentes, no han sido modificados, es de que no se concentren los poderes en un solo órgano directivo o en una sola persona, para que pueda haber control. Pero con la sentencia se está dando patente de corso, se está dando viabilidad a que sí, a pesar de haberse dicho que no en los considerandos de la sentencia. También porque efectivamente en el interrogatorio a instancia de parte que absuelve el representante legal de la parte pasiva, incurrió en una falta a la verdad, en un fraude procesal, al desconocer, al haber ocultado que efectivamente el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que se dispuso el incumplimiento mutuo del contrato 758, pero además que allí de manera oficiosa
se ordenó expedir copias para investigar penalmente por fraude procesal y falsedad a este señor Enrique Vélez Román como representante legal. Y como son conductas diferentes, la del juzgado 40 y la que se cometió aquí el 28 de agosto del presente año, concretado con los escritos de excepciones a la demanda principal y luego elevados a la demanda de reconvención, entonces afloran otras conductas penales que deben ser puestas en conocimiento del órgano competente. Y por último, estando en presencia de que este gerente provisional, Espinosa Pulecio, fue nombrado quebrantando normas que son de orden público y de obligatorio cumplimiento, generan que ese contrato que él hizo sin tener el control de legalidad por parte de la persona jurídica representada por él, transgrediera los estatutos y las normas sobre derechos de autor, así como las que tienen que ver con la organización de las personas jurídicas en Colombia. Entonces ese contrato es totalmente ineficaz, no puede surtir efectos jurídicos de ninguna clase. Sobre esto hay discusiones de muchos tratadistas y la misma jurisprudencia se ha ocupado para determinar que es totalmente inexistente, es inoponible para la persona jurídica de SAICO, para los terceros. Y a pesar de que se diga que se saneó la irregularidad, la posible nulidad absoluta, yo me aparto por la sencilla razón de que si se comete un delito, eso no puede perdonarse a menos que esté en un acuerdo de paz de septiembre del 2016 en Cartagena entre la FARC y Colombia, donde hubo una gran farsa que primero los abogados españoles habían redactado todo el acuerdo, había tenido el aval de la Cruz Roja, del Papa, de Obama como presidente de los Estados Unidos, y luego se reúnen en La Habana a discutir algo que ya estaba ahí, no modificaron absolutamente nada. Lo mismo nos sucede acá. Ese contrato 758 pues no puede traerse para generar obligaciones por la sencilla razón de que hubo una extralimitación de funciones por parte de derechos de autor, y luego se sobrepasa también en las funciones ese gerente provisional Espinosa Pulecio al firmar un contrato superando el tope de los salarios mínimos, sin tener en cuenta que el gerente es ejecutor, ojo, el gerente es ejecutor de las decisiones que tome el consejo directivo. Ese consejo directivo era el que debía de haber aprobado, dado el visto bueno previo a la celebración del contrato, pero no hacerlo a posteriori, como sucedió. El gerente, una vez que el consejo directivo aprobara ese contrato, tenía que ejecutarlo, pero no el gerente de una vez tomarse esa función, a pesar de que se la hubieran dado, pero de manera ilegítima, como producto de un delito. Él sabía que en derechos de autor se habían equivocado, pero es que el gerente responde hasta de la culpa leve. Tampoco se estudió las responsabilidades de esa persona en la sentencia, porque no pueden ser atribuidas únicamente a los órganos directivos, porque recordemos que las personas naturales que ostenten cargos de representación también responden de manera individual. Eso mismo sucede con los jueces, con los magistrados, con cualquier otro funcionario. Sí, la responsabilidad económica es del Estado, pero hay la acción de repetición, pero hay que considerarlo en la decisión que se esté tomando. No podemos consentir y validar que unas actuaciones ilegítimas de derechos de autor sean ahora respaldadas impartiendo la bendición como si fuéramos obispos
para confirmar esos actos al margen de la ley. Con base en esto, señor juez, le solicito entonces entre a resolver previo traslado sobre las correcciones, adiciones, complementaciones y posteriormente entrar a concederme el recurso de apelación para ante sus inmediatos superiores, y estoy dispuesto a hacer entrega de todo el expediente del juzgado 40 civil del circuito, donde hay cosa juzgada sobre el incumplimiento mutuo del contrato de arrendamiento. Tampoco se tocó el tema de la existencia del tribunal de arbitramiento, porque el contrato 758 en la cláusula 15 consagró la cláusula compromisoria, y esa cláusula compromisoria, de acuerdo al 1602 al 1618 del Código Civil, es ley para las partes y solo puede ser invalidada esa cláusula por un consentimiento mutuo o por una decisión judicial, bien sea de la jurisdicción ordinaria o del tribunal de arbitramiento, que es una justicia especial. Ese tema no se tocó tampoco en la sentencia y debe ser motivo de aclaración, corrección, adición y complementación, porque si bien es cierto, el señor juez ya lo determinó en una decisión, que el contrato 758 es el mismo para la justicia civil como para la del tribunal de arbitramiento, pero usted manifestó que eran diferentes las pretensiones, pero no es así. En cuanto a las pretensiones de la demanda principal, tiene usted toda la razón, pero si miramos las excepciones que se presentaron a la demanda principal y si miramos las pretensiones de la demanda de reconvención, ahí se habla del incumplimiento, y usted manifestó que eran diferentes los temas que se estaban tocando en las dos jurisdicciones. Eso es de vital importancia para tocar en este tema. Gracias, señor juez. Escuchamos a la apoderada de la parte demandada. Gracias, su señoría. Igualmente, con el debido respeto, solicito la interposición del recurso de apelación con respecto a la decisión de la demanda de reconvención. Y lo primero que debo aclarar es que no se tiene en cuenta la sesión que hoy está desarrollándose sin la cesión de los 36 contratos que hizo Saico a Servintec, y que sesión que aún continúa vigente entre las partes. Por otro lado, el señor juez habla de no demostrarse cuál era el incumplimiento por parte de Saico, y tenemos que el incumplimiento se deriva en que se solicitó una prueba por informe, de los cuales Saico cayó y no aportó la prueba para evidenciar que efectivamente qué dineros estaban entrando a sus cuentas bancarias por cuenta de la cesión de los mismos 36 contratos. Me permito solicitarle que en el término del artículo del Código General del Proceso, dentro de los 3 días, presentaré un escrito aclarando o ampliando estos puntos. Muchas gracias. Bueno, el despacho empieza por resolver las solicitudes de aclaración y adición planteadas por la parte demandante. Respecto de la aclaración de providencias judiciales y específicamente la aclaración de sentencias, dispone el artículo 285 que ya es procedente siempre que en la parte resolutiva existan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, o en la parte considerativa cuando influyan en ella. En el presente caso, el despacho encuentra que no existe o no se da la hipótesis del artículo 285, por cuanto no hay ningún concepto o frase que ofrezca motivo de duda. La decisión fue clara en el sentido de negar las pretensiones, tanto de la demanda principal como de la demanda de reconvención. Se hizo la explicación respecto de cada una de las razones por las cuales se negaban esas pretensiones. Se hizo la narración de los hechos con fundamento en los cuales se negaban tanto las pretensiones principales como las de reconvención, de manera que no hay lugar a aclarar la providencia emitida.
Tampoco hay lugar a adicionarla. El artículo 287 dispone que cuando en la sentencia se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o cualquier otro punto que conformidad con la ley deba ser objeto de pronunciamiento, se debe producir una sentencia adicional, una sentencia complementaria. En el presente caso, todas las pretensiones que fueron planteadas por las partes fueron objeto no solo de decisión sino de análisis. Todos los argumentos fueron objeto de análisis siempre y cuando desde luego tuvieran relación directa con dichas pretensiones. En consecuencia tampoco hay lugar a adicionarla. Respecto de los recursos de apelación, por ser procedentes, el despacho concede el recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante como por la parte demandada en contra de la sentencia emitida, recurso que se concede ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el efecto suspensivo, toda vez que la sentencia ha negado la totalidad de las pretensiones y además la sentencia ha sido apelada por ambas partes. Finalmente, respecto de la solicitud formulada por la parte demandada, para efectos de que se le conceda un término, pues realmente el despacho no es quien concede ese término, es un término que está consagrado en la ley de 3 días para efectos de que se formulen o se complementen los reparos propios del recurso de apelación. De manera que no hay necesidad de hacer pronunciamiento alguno al respecto. De esta manera queda agotado el objeto de la audiencia y se da por terminada. Muchas gracias. Gracias, su señoría.